En lo contemporáneo, la inmediatez en la obra está respondiendo a intereses de época, a políticas de época. Como ha desembarcado el capital financiero en el medio de la plástica, está generando éticas, está generando estéticas, está generando discursos. Nosotros podemos ver que la obra de gran tamaño, de gran escala, es algo como que tiene mala prensa. Tanto así que está como mal visto hasta el trabajo. No se considera que los espacios se ganan con trabajo. Si bien no es que uno crea en el trabajo, porque una persona que hace una catedral de fósforo no está realizando una obra artística. Pero si vos estás haciendo una obra que te lleva 5 años hacerla, tenés que sostenerla. O sea, no es lo mismo escribir una novela que escribir un cuento. Esto encierra algunas verdades para mí muy importantes. Una de ellas es que, bueno, está analizado, ¿no? Que llaman como la metafísica de la velocidad. Que si uno tiene un mal recuerdo y va caminando, va a tender a caminar rápido como para alejarse de ese recuerdo, como para dejarlo atrás. En cuanto el recuerdo se va tornando agradable, la persona va deteniendo la velocidad. El planteo es algo así, como que la velocidad es al olvido como la lentitud es a la memoria. Yo creo que no analizar el tema de la velocidad en la realización, el querer ocupar espacios grandilocuentemente, rápidamente, es parte de un discurso que responde a la burbuja financiera, a la burbuja en las artes plásticas. Yo muchas veces trato de explicarlo con un ejemplo sencillo. Si uno tiene que tallar una botella, como de vino, del doble de altura, tiene que tallarla también el doble de ancho y también el doble de profundo. O sea que, por ejemplo, 1 litro tallado al doble de altura son 8 litros. En tiempo pasa que la ecuación se mantiene, o sea, lo que te llevaría 1 te lleva 8 en volumen. Pero este es solo uno de los aspectos. Otro de los aspectos es cuando vos tallás en gran escala, estás ocupando un espacio, el esfuerzo que vos realizás está ocupando un espacio que es importantísimo. Es importantísimo para vos, pero es importantísimo para la sociedad que te contiene también. Por ejemplo, el cráneo, que es de 3 toneladas, que para instalarlo en la muestra, hay que apuntalar el sótano. Todo exige de una energía. Yo les digo de una gravidez, y cuando hablo de gravidez hablo no de lo grave, sino como de lo de peso, pero también de la preñez. ¿No? Cuando se dice que una mujer está embarazada, se le dice en estado grávido. Yo creo que hay escultura grávida y escultura ingrávida. Hoy día vemos que todo está para que valoremos la ingravidez en la obra artística. Así que además del esfuerzo, sabés que estás haciendo algo que está mal visto durante determinado periodo. Sabemos además que hay montones de reglas que hay que empezar a cumplir si no querés tener un discurso anacrónico. Por ejemplo, no se habla más de creatividad, no se habla más de belleza, no se habla de trascender. Y no es casual, ¿no? Yo siempre pienso, en la época hippie, las cosas eran alucinantes, porque se tomaban drogas alucinógenas. En la época del periodo militar, se hablaba, los jóvenes decían, qué copado tal cosa. ¿Por qué? Porque era copar una instalación, era un lenguaje militar. Hoy día se dice, pero vos negociaste con tu hijo la salida. ¿Cómo negociar? Con un hijo no hay negocio.
Sin embargo, está instalado. Está instalado en que pensemos una obra desde lo negociable, cuando aparentemente es algo absolutamente, por lo menos desde mi lectura, la escultura es absolutamente sagrada. El lugar donde se la realiza es sagrado. La actitud que uno tiene que tener es sagrada. Inmediatamente te empezás a marginar con este discurso de lo que está funcionando. Recién se me venía la imagen de Roberto Arlt, que dice que él valora sus amistades por la capacidad de ser veraces. ¿Quién se preocupa cuando está haciendo una obra que esté acompañada de una veracidad necesaria? Yo creo que hay montones de valores que se están dejando de costado, y creo que va a ser la pérdida de esta época, y creo que sostenerlos es lo que intento yo, y darle ese lugar a la escultura de algo sagrado, sin la connotación religiosa, y sin la connotación religiosa también lo pienso, esa idea de algo con gracia. Por ejemplo, cuando uno va a acariciar a un perro y el perro fue castigado, hace un gesto como ya de dolor a priori. Yo siempre sentí que en ese gesto el animal perdía la gracia. Yo creo que la obra artística contemporánea ha perdido la gracia. Desgraciarse en el campo, dicen, cuando un paisano se meaba, o sea, había chupado tanto que se meaba encima, se había desgraciado. También se dice que alguien se desgració cuando mata a otro. Dice, bueno, se desgració porque ahora va a entrar a ser un perseguido por la policía, se va a tener que ir a la frontera, cuenta Martín Fierro. Yo creo que estamos llenos de artistas desgraciados, pero haber desgraciado a la obra es de una gravidez feroz, porque parece que nos olvidamos de cuál fue la razón por la cual te pusiste a hacer obra, que has como negociado mal, ¿viste? Usando la metáfora que veníamos observando, ¿no? No podés dejarte llevar por todo este paquete de una sociedad que sería la sociedad del primer mundo, que acá patéticamente reflejamos, y lo reflejamos de una forma absolutamente perdedora. Yo siempre recuerdo que estando en Chile había habido un terremoto y bueno, se había caído un edificio cerca del hotel y justamente en los diarios salía que ese edificio estaba mal construido, que la época, qué sé yo, y recuerdo que un ingeniero explicó que no, que ese edificio lo que le pasaba es que tenía un tamaño que era justo como la antena para la frecuencia de la onda que había transmitido el terremoto. Entonces, vieron que las antenas se pueden sacar más o menos y escuchás peor o mejor. O sea, el largo era justo para la frecuencia, que es lo que lo hace caer el edificio. Yo creo que uno constantemente está resonando cosas. Y cuando una guitarra toca y hay otra al lado, si las dos están afinadas, cuando tocan una resuena en la otra. Creo que es el principio de la sinfónica, o sea, que los instrumentos sumados dan más que la suma por unidades. Ahora, eso sería una resonancia, y me parece bien que en la cultura haya resonancias.
Pero después está, viste, en los terremotos otra cosa que es la réplica. O sea, la réplica es un fenómeno igual al anterior, pero de menor intensidad. Suele haber, después de un terremoto, varias réplicas. Yo creo que somos una sociedad que está replicando a la sociedad del primer mundo, no que la está resonando. Y así vemos un fenómeno que es absolutamente patético. Lo vemos en la moda, lo vemos en el pensamiento, lo vemos en la obra artística. El tema del oficio. El tema del oficio yo no creo que sea el de la talla. El tema del oficio verdadero para un escultor es qué es una escultura. Yo veo mucha gente que se me acerca preguntándome o queriendo aprender a tallar. Y yo les digo que esto es secundario. Cualquier albañil de la construcción es prácticamente un buen tallista. Ahora, el tema es qué es lo que querés tallar, qué es lo que querés producir. Pero hay algo que sí es verdadero. Para los que manejan, puedo decir que para mí el oficio es como el embrague. Es algo que si vos viajás en auto y no tenés el oficio de conducir, si todavía estás pensando en el embrague, no puedes estar pensando en el viaje. En la escultura pasa eso, hay cantidad de cosas que hacen al oficio. Yo les digo que no son de técnicas de materiales y demás. Es sobre todo a lo mejor saber elegir qué herramientas usar para no alejarte de la escultura mientras estás trabajando. Pero tengo una imagen que para mí fue definitiva sobre lo que es el oficio. Viendo unas documentales y material así casi absurdo, en la zona de Gibraltar, en el Mediterráneo, había unos radares para controlar el espacio aéreo. Y tenían el problema que el aguilucho de España migraba nocturnamente y le tapaba los radares. Entonces se pusieron a estudiarlo. El fenómeno que llegaron a descubrir era que el aguilucho migraba nocturnamente y no tenía visión nocturna. O sea que era un misterio realmente cómo podía ser para migrar ese pájaro. Después uní con otras cosas y vi que todo cuerpo orgánico flotando, ya sea flotando, ¿no? O sea, como en el espacio o en el agua, en un lugar donde no haya roce, se orienta por el magnetismo de la Tierra. Igual que si fuese la aguja de una brújula. O sea, que está suspendida, ya sea las viejas flotando o sobre un eje, y que ese imán menor es orientado por el imán mayor de la Tierra. Orientado, quiere decir que le da la posición. Entonces lo que descubrí, digamos, fue que el aguilucho tiene el oficio de volar. Volar es como remar. La persona que rema bien no tiene que estar atenta y rema con la misma intensidad en los dos brazos, va a remar derecho. Y el que no sabe remar va en zigzag. Entonces el aguilucho lo único que hace es zambullirse, digamos, al vuelo nocturno y rema. Como tiene oficio de remar, mantiene una posición siempre y la orientación se la da el magnetismo de la Tierra. Para mí es un ejemplo acabado, perfecto, de lo que es para mí hacer obra. O sea, para mí hacer obra es tener el oficio para no estar pensando en las herramientas, para no estar pensando en el lugar, para poder entrar en un estado de ensoñación laboral que no te hace donde ya no pensás en el embrague y entras en la ensoñación de qué es lo que necesitas hacer.
Yo creo que descubrir después del trabajo, descubrir ese oficio que te permita entrar en esos estados de ensoñación, que son muy de los trabajadores esos estados, es lo que reivindica el mundo del trabajo. ¿Por qué trabajar es salud? Porque entras en un estado de ensoñación que te salva. O sea, en el fondo, la persona que trabaja psíquicamente descansa. Yo creo que el que hace obra se sana, descansa. Y recuerdo ahora el concepto ese de que pasión significa sufrir pasivamente una acción ajena. O sea que si vos tenés pasión religiosa, no es que vos elegís la religión o a Dios, sino que Dios te elige a vos. Si tenés pasión por la música, es la música la que te elige. En el caso nuestro debe ser la escultura lo que nos eligió, y el no rebelarse contra esa elección, sino al contrario, entregarse a esa como el aguilucho, es lo que te lleva a hacer la migración que te corresponde como especie. Esa es un poco la idea de lo que yo creo que realmente es el oficio. En este momento estamos en el fondo de mi taller. La proximidad con la calle me trae pensamientos distintos que estar en el fondo. El olor del fondo del taller es distinto que el olor en la calle, que escuchar a la vecina que pasa o escuchar el colectivo o la frenada del auto. O sea, yo pienso que la escultura que me imagino, depende en qué lugar del taller estoy, va a estar influenciada, va a ser distinta. El taller es un espacio, para mí es como una catedral. Hago algo que me llamó la atención, que hay espacios que son parecidos. ¿Viste la nave de la iglesia? Lo que se llama la nave, el espacio central de la iglesia. El espacio central de la iglesia es muy parecido para mí al taller. Y hay otra cosa que es muy parecida, es la bodega del barco. Primero pensé que eran parecidos por algo del silencio, de la acústica, de la luz cenital. Después descubrí que había otra cosa que le daba una similitud, que era algo muy notorio del límite. El límite entre afuera y adentro. Bueno, en la bodega está clarísima, afuera está el mar. En la iglesia también, afuera está el mundo y adentro está el mundo religioso. A nadie se le ocurre hacer un asado de chorizos adentro de una iglesia, o vender soquetes dentro de la iglesia. Dentro del taller yo creo que pasa lo mismo. Y a su vez, esto que es como que lo llena de una imagen sagrada, es que la forma del taller, la forma que uno tiene de enfrentar la escultura, es como la forma de la bodega del barco. No sé si para los que saben un poco del tema, la forma de la bodega modifica a qué puertos puede entrar, qué cargas puede llevar, cómo navega. Por ejemplo, si vos estás en la bodega cerca de la proa del barco, escuchás el agua romper. Pero si estás en la popa del barco, escuchás el motor del barco. En el taller sucede algo parecido. Y aunque parezca un poco tal vez romántico, ¿no? Yo creo que
El ser humano me parece que ha perdido la confianza, por ejemplo, de los pájaros. Todavía dicen que en el sur te puedes acercar a los pájaros. Yo creo que la escultura es como los pájaros. O sea, tenemos que hacer algo para recuperar la confianza de estos como seres vivos. Yo creo que en el silencio del taller es donde tenemos que poner el esfuerzo para conseguir darle esa vitalidad, esa gravidez que necesita para que mantenga la gracia. Tal vez, después de lo hablado, yo quisiera que quede claro que la muestra es casi una excusa, la obra es casi una excusa para que se sienta ese estado fantástico de la creatividad, del ser humano realizando obra, de la dignidad del trabajo, de lo ajeno que está esto de la especulación, de la necesidad de salvarse en el sentido vital, profundo. Ese concepto que está, viste, olvidado, ¿no? La dignidad del trabajo. Creo que las distintas piezas que se muestran realmente tienen como una sintaxis entre todas, que me gustaría que cada uno la descubra. Confieso que hay un concepto que une todo, es fácil igual porque es muy difícil evitarlo eso. Es como que uno siempre está hablando de lo mismo. Dicen que los inventos de uno terminaron a los 16 años y después uno lo recicla nada más. Pero bueno, lo que yo quiero decir, así como cierre, es que tomemos a cada una de estas piezas como una palabra y que con estas palabras armemos una sintaxis, una frase que nos va a hablar de algo más importante que las obras en sí, probablemente más importante hasta que la escultura. Va a estar hablando del ser humano y del esfuerzo de la vida, de la gravidez.